sobre el organero Anastasio Orozco, también es un trabajo que estamos iniciando, Rafael Cárdenas y un servidor. Este es un órgano muy especial, porque si bien, como vimos en el órgano de Zacatelco, los cambios y las modificaciones históricas son muy grandes, en este órgano prácticamente no hubo esos cambios. Entonces, si bien aquellos son un magnífico objeto de estudio para saber cómo iban cambiando los aspectos técnicos, musicales, etcétera, para ir adaptando a las novedades de la música, de la liturgia, los instrumentos. En este caso, este es un instrumento que se quedó tal y como lo vieron en 1780, que es el año en que lo terminaron. Esto lo podemos saber gracias a que también tuvimos la suerte de encontrar el contrato del Archivo de Notarías de la Ciudad de México. Este contrato es un contrato muy interesante porque describe mucho más detalles que otros contratos que conocemos, y el instrumento fue restaurado por Eduardo Briviesca, lo cual ahora, gracias a que el instrumento se conservó muchas de sus condiciones originales, de sus características originales, y la restauración de Eduardo Briviesca repuso algunos faltantes que nos comentará Rafa. La verdad es que el trabajo que ha hecho, por ejemplo, Rafael, es interesante y muy valioso, porque él ha podido registrar el sonido de ese instrumento desde su restauración en distintos momentos. Entonces podemos escuchar el instrumento cercano a su restauración, pero también lo podemos escuchar en tiempos recientes. Para esta ponencia estuvimos intentando durante meses acercarnos a la parroquia, pero ahora es prácticamente imposible, porque el párroco pues está en condiciones de no permitir el acceso al instrumento. Y bueno, aquí esto sería un llamado también a la Coordinación Nacional de Conservación para buscar el apoyo de la coordinación para entrar de una manera oficial a estos instrumentos, ya que nosotros pues con las responsivas y con los avales de nuestras universidades pues simplemente no, o de nuestros centros de trabajo simplemente no podemos acceder. Pero bueno, trabajando con lo que tenemos, con la información que tenemos de Eduardo Briviesca, no encontramos, por cierto, información de Briviesca en el archivo de la coordinación, no existe. Aquí también la coordinación ya tendría que solicitársela, dado que estamos teniendo la documentación desde el primer contrato. Valdría la pena ir coleccionándola, haciendo un expediente, y en este expediente pues vale la pena ya incluir las grabaciones de Rafael, que son grabaciones de registro y que son muy valiosas. Entonces estos expedientes de documentación también necesitan ya sus expedientes sonoros, y este órgano es una buena oportunidad para tener estos expedientes sonoros. El órgano de la parroquia de San Pedro de Tepozotlán, Estado de México, fue intervenido en 1995-96 por Eduardo Briviesca, a iniciativas del entonces párroco David García Contreras, efectuándose los trabajos durante más de un año. Aunque no se localiza información técnica o administrativa de los mismos en ningún archivo de las distintas direcciones o coordinaciones del Instituto de Antropología ni la parroquia, el propio Eduardo Briviesca describió algunos de los aspectos de su intervención en las notas de un disco grabado en el mismo instrumento por el organista Rafael Cárdenas en 2006. No obstante, lo sucinto de la información, se trata del único testimonio con el que contamos acerca de esa intervención. Al parecer, antes de esa, otros testimonios que nos presentará Rafael. Al parecer, antes de esa intervención, el instrumento tenía alrededor de 100 años sin que se pudiera hacer sonar. Cabe comentar, con un aspecto musical ya histórico, que su reestreno estuvo a cargo del maestro Felipe Ramírez, recientemente fallecido, entonces organista de la Catedral de México. Asimismo, sabemos que también han sido realizados conciertos en él, y en algunos ha llegado a participar el organista Víctor Urbán. Sabemos que también existe una grabación del maestro Urbán, y estamos tratando de rastrearla, entre otros organistas destacados.
En las mencionadas notas del disco de 2006 también se aportan algunas informaciones históricas recabadas en el propio archivo parroquial de San Pedro por Rosa Isela Barreto Hernández a instancias del propio maestro Briviesca, como la fecha de su construcción, por ejemplo. Sin embargo, no se conocían mayores detalles históricos y técnicos hasta el reciente hallazgo del contrato llevado a cabo en el Archivo de Notarías de la Ciudad de México, documento por el cual ahora sabemos el nombre de su artífice, así como otros detalles técnicos y constructivos relevantes para una mejor comprensión del instrumento. De su constructor, lo único que sabemos es eso, su nombre. En esta ponencia, pues pretendemos analizar, claro, cuando haya la ocasión de publicarla, los alcances de la intervención de 1995-96, reinterpretar de manera preliminar algunas de las características originales del órgano a partir de los datos del contrato, y hacer una lectura sonoro-musical tomando en cuenta varios registros de sonido realizados en el instrumento en diferentes épocas, como ya comenté. El Archivo de Notarías de la Ciudad de México es un archivo de una gran riqueza. En las pesquisas que hemos realizado tenemos cerca de 2.000 fichas relativas a instrumentos musicales. Entonces creo que es una riqueza acercarse a esta fuente que sin duda aporta datos relevantes para el desarrollo de la organología mexicana desde el propio siglo XVI. Aquí tenemos el contrato, no vamos a entrar en detalles, pero aquí sí nos coincide perfectamente el contrato con las etiquetas y con las familias sonoras, las familias de tubos que tiene el instrumento, porque es una verdadera suerte que no sufriera esos cambios. Claro que hubo que reponer algunos componentes, por ejemplo el pájaro no lo tenía, etcétera, ¿no? Aquí, aunque no enlista las familias de tubos, los registros en forma de listado, pues los va poniendo de acuerdo a la importancia que le va dando el organero. Pues todos estos arreglos administrativos para la entrega, los costos, etcétera, etcétera. Valdría la pena empezar a investigar a este señor Anastasio Orozco, ya que el instrumento es un instrumento verdaderamente interesante, musicalmente hablando también, no solo en su tecnología. Aquí hay una fotografía, Rafa nos trae otras fotos, y este es el disco que grabó Rafael, donde aparecen esos primeros datos y pues el estado que guardaba el estado musical del instrumento. Tenemos el registro sonoro y ese es uno de los valores de este trabajo. Muy buenos días. Bueno, les traigo de esta grabación que fue hecha hace 9 años, en 2006, a los 10 años de que se restauró el instrumento. En esos años no se afinó, no se le hizo nada. Entonces van a escuchar el estado 10 años después, pero era casi perfecto. En realidad el instrumento no necesitaba ni una manita. Actualmente debe estar algo desafinado el instrumento, si estamos hablando ya a casi 20 años de su restauración, entonces sí va a haber bastante diferencia. El instrumento se ha dejado de usar en los últimos años, ha habido muchos cambios administrativos en la parroquia, diferentes párrocos. Cuando fui yo por primera vez a Tepozotlán, estábamos haciendo un proyecto con la universidad, con la UAP, con Gustavo, e hicimos algunas pruebas con un programa de música española, y se nos dio la oportunidad de grabar toda una noche. Eso sí recuerdo que estuvimos ahí encerrados en la parroquia, hicimos las tomas y el instrumento estaba en muy buenas condiciones. El párroco en aquel entonces era el padre David García Contreras, quien estuvo 25 años en ese puesto.
Después de Padre Contreras, pues ya ha habido tantos cambios y al parecer todos con la idea de que se use menos el órgano, están usando un teclado o un órgano Yamahita ahí abajo. Estuvieron cobrando una cuota por usar el órgano tubular, disque para el mantenimiento. De hecho, este disco que hicimos en el 2006 se hizo con la finalidad de crear un fondo para el mantenimiento del órgano. Se entregó toda el tiraje a la parroquia, del cual con la salida del Padre Contreras, pues los discos nadie supo dónde quedaron, nunca se hizo este fondo y pues jamás se le ha dado mantenimiento desde entonces. O sea que desde la restauración de 1996 a la fecha no se ha tocado. Permítanme ponerles algunas fotografías que encontré del archivo de la restauración del estado en que se encontraba el instrumento. Según notas del propio Eduardo Viviesca, que fue el restaurador, él repuso 120 flautas, de las cuales hizo con una aleación de 50-50, o sea, 50% estaño y 50% plomo, las cuales, bueno, copia de los originales que sí estaban, dando un total de 698 tubos, que es lo que tiene el instrumento, y bueno, los pajaritos que comentaba Gustavo, que ya no estaban. O sea, en realidad estaba bastante completo el instrumento. A ver si aparecen las fotografías. Bueno, aquí estamos en una mesa donde se tiende la lámina a la manera antigua, como lo marca Don Bedos. Este fue en el taller de Viviesca, con el cual hizo la lámina para la restauración de este órgano. Bueno, aquí se ve cómo está haciendo el peso tanto del plomo como del estaño, para poner exactamente el 50-50. Bueno, ahí se ve cómo tiene ya en rollos la lámina y bueno, lo que va quedando al recortar una de las flautas que repuso, ese color característico del 50-50 es bastante brillante, muy buena calidad, le da bastante resistencia y muy buen sonido en esa aleación. Pero sí, solo se Sí. Él de hecho copia de las flautas que ya están y entonces, bien, cómo están algunas de las flautas que encontró en el órgano, de cómo estaban. Se ve por ahí abajo un clarín y bueno, arriba se ve por ahí unos flautados. Aquí se alcanzan a ver durante la restauración las flautas de la fachada, que al parecer son las nuevas. El teclado como estaba, fíjense, llega hasta re, o sea, 52 o 51. O sea, re viene siendo, digamos, un estándar, yo creo que bastante económico para la construcción del órgano. No tiene octava corta, pero estamos en el siglo XVIII, entonces ya tiene, ahora sí que toda la octava completa de la primera octava. Y bueno, el que llegue hasta re, pues bueno, permite tocar un bastante repertorio del siglo XVIII, aunque tal vez no tocar todo la obra del Padre Soler, por ejemplo, pide una extensión más amplia. Aquí se ve cómo iba quedando el teclado ya cuando lo cubrió con hueso, las flautas, una nueva y una original. Aquí se ve todo el trabajo que viene. El fuelle, con un motor Laukuf que le añadió. Vean cómo estaba por dentro el instrumento, o sea, bastante deteriorado, pero casi completo. Se ven los secretos, bastante, bueno, dañado por la humedad, bastante sucio. Vean cómo está el secreto cuando empieza a hacer la limpieza. Ya la parte nueva empieza a forrar
sin el órgano. Aquí se ve el órgano, está de lado, pero aquí cómo quedó después de la restauración. Entonces se ve que todas las flautas de la fachada pues son flautas que él hizo, seguramente ya estaban faltantes en aquel entonces. Sí. Bueno, aquí se ve una fotografía del concierto de la inauguración que se puede voltear delante de ellos. Creo que con esto no deja. Bueno, estaba el maestro Felipe Ramírez tocando el concierto inaugural en el 96. Bueno, ya estos son otros órganos. Bueno, instrumentos que... Le vamos a confiscar su disco, hay que decirle a la doctora Valle. Aquí está, nos haga el oficio. Escuchar un poco de instrumento. Bueno, les voy a leer la lista de registros que tiene este instrumento. En mano izquierda tenemos lleno, 22ena, 19ena clara, quincena, docena, violón, flautado mayor, pajoncillo y campanas. En mano derecha tenemos lleno, quincena, docena, octava clara, octava nasala, violón, corneta magna, flautado mayor, clarín claro, pajaritos y tambores. Escuchamos la última para escuchar un poco de las trompetas y el lleno, una combinación para una batalla. De hecho, esto fue una prueba de sonido que me pidió el ingeniero, fue una improvisación que hice para probar los niveles de grabación, y bueno, al final se la dedicamos al párroco por los 25 años en ese puesto, además que nos había dado muchas facilidades para hacer grabaciones pues en toda esa década de los 90s y antes del 2006. La base de este órgano es 8 pies, el violón de 13 palmos. Esto es 2006. La afinación Es una afinación casi igual en la 435, que fue lo que encontró Eduardo en las flautas de ese instrumento. Un poquito más baja la afinación, pero no es mesotónica, en realidad es casi igual. Los clarines horizontales y los llenos. Pajoncillo y clarín, mano derecha. No tendría mucho sentido acercarnos a una afinación mesotónica, aunque se daban los casos que había los instrumentos. Tal vez en Oaxaca, sí. En Oaxaca. Y bueno, escuchando un poquito más el violón, la octava y la quincena, vamos a escuchar
una pieza proveniente del solfeggi de Leonardo Leo, conocidas como Perdón, las ya antiguas estamos sobre el sonatas. tiempo, entonces empezaría a correr el tiempo de sus preguntas también. Bueno, pues adelante, quien tiene una pregunta, nada más que escuchen 8 Sí, y sí. 2, para que no escuchen las trompetas y que vean, realmente la afinación está bastante bien a 10 años de que fue inaugurada. Desgraciadamente pues no se le ha dado mantenimiento en todo este tiempo, ojalá tengamos contacto con el párroco en funciones y bueno, nos permita pues hacer algún registro de cómo se encuentra el instrumento y ojalá darle mantenimiento en un futuro cercano. Gracias. Bueno, no es pregunta, es comentario. Yo creo que el mismo problema que sucede aquí, sucede casi en la mayoría de la República Mexicana, en todos los órganos. ¿Sí me escucha? Sí, en todos los órganos de los que están al frente de estas instituciones, pues piden ciertas cantidades, lo digo porque yo también soy organista, y te piden dinero para poder tocar en estos instrumentos, siendo que muchas veces ellos mismos no hacen nada por salvaguardar, ya no digo por hacer una restauración que es en el aspecto técnico, sino en la rehabilitación del instrumento. A la rehabilitación pues nos decimos pues que tenga un uso, como decía la doctora Valeria, un uso, una función social dentro de la comunidad, y ni eso hacen. Digo, el órgano necesita una conservación constante, por lo tanto yo creo que tendríamos que hacer herramientas para que esa conservación pudiera darse, no sé, festivales, otro tipo de acciones encaminadas a la cohesión de la comunidad, porque si la misma comunidad yo creo que no se interesa y no exige su parte, entonces el que está al frente tampoco lo va a hacer, es lo que opino, que es un trabajo muy importante de parte de ustedes. ¿Qué tal fue la experiencia de ir de la mano con el organero y tener la experiencia de evolucionar en su restauración y en su interpretación? Bueno, pues ahora sí que tienes a la persona que conoció más el instrumento desde cómo lo encontró a cómo se restauró. Realmente fue su primer órgano importante que restaura. Eduardo Briviesca no era conocido como restaurador en aquel entonces. Él había sido aprendiz y ayudante del maestro Veslovsky por algún tiempo. Después él se interesa bastante por la organería, estudia laudería en el conservatorio, bueno, no termina, se va a España al taller de Federico Acitores y bueno, realmente tiene una formación muy sólida a raíz de los estudios que hace en España. Este instrumento pues le da realmente como su tarjeta de presentación, porque exactamente se estaba restaurando junto ahí en el Museo Nacional del Virreinato otro órgano un poco más grande. Estaba el taller de Susan Tattershall trabajando en ese instrumento y curiosamente, bueno, Eduardo termina antes este instrumento, queda muy bien, el concierto con el maestro Ramírez fue todo un éxito. Hasta la fecha pues seguimos esperando que el órgano del Museo del Virreinato funcione. Fueron muchos años, fue una restauración fallida por muchas cuestiones administrativas y demás, que si lo arregló el carpintero, que si fue el ebanista. Ahí sí ya no me voy a meter en detalles, pero ese instrumento no funciona. Yo lo llegué a tocar en su mejor etapa de restauración, pero estaba muy mal afinado, muchos problemas de presión de aire. Entonces, a lo que me preguntas, pues bueno, el haber estado conviviendo con Eduardo, poder visitar su taller, que me enseñara todas estas fotografías, este archivo recuerdo yo que me lo dejó antes de que se fuera a España, para tener un archivo sobre todo lo que se había hecho en el órgano de San Pedro Apóstol. Pues ahora sí que fue una experiencia muy, muy interesante, fue ahora sí que trabajo de varios años que hizo Eduardo, que estuvimos haciendo sobre todo con el Festival Santo Domingo de Música Antigua, que desde hace años organizábamos aquí en el Templo de Santo Domingo, y bueno, llevábamos un archivo de todos los instrumentos en los que hacíamos grabaciones.
Entonces, pues el haber convivido con el organero, sobre todo que encontró todos los datos, en aquella época no teníamos toda la información que ahora de los contratos, no sabíamos de este señor Orozco, solamente sabíamos que hacia 1780 se había puesto ahí un órgano que creíamos que era de la escuela de los Castro, pero hasta ahí es lo que se sabía en aquel entonces. De hecho, también la sonata anónima del archivo de la catedral pues seguía como sonata y anónima porque faltaba la portada de las primeras 20 que son sonatas, y ahora sabemos que son ejercicios de solfeo de Leonardo Leo. Pero bueno, ¿cuántos años se manejó con que eran anónimos? Y ya vimos que ni tan anónimos, porque en la biblioteca de Dresde hay 4 copias de esta obra, ¿no? Entonces, pues bueno, espero que sea la respuesta a tu pregunta. La última pregunta. Era sobre lo que mencionaste de la reposición de los tubos. Generalmente los tratadistas hablan mucho de ese 50% de ese, ¿no? Plomo estaño. Pero aquí en México, al menos en algunos casos, hemos visto que no siempre se seguía, ¿no? Tanto por posibilidades económicas como Sí, de no hay peso tanto también. estaño, ¿no? Ajá. ¿Este órgano sí pudieron hacer los análisis? Sí, seguramente el instrumento tuvo muy buen material desde un principio. O sea, todavía desconocemos acerca de este señor Anastasio Orozco, pero usó muy buen material, y entonces Eduardo toma la misma línea, y es raro encontrar un 50-50 en los órganos mexicanos, porque casi siempre era, si muy bueno, 60-40, 70-30 o 20-80. Es muy común, pero desgraciadamente no dura mucho tiempo porque es muy pesado el plomo y tienden a caerse. Veslovsky trabaja mucho esta 20-80, pero por no invertir, así lo cobra, pero no lo invierte. Tenemos cuántos tubos grandes ya. Eso sí, totalmente martillado para que le dé más resistencia por un tiempo. Un claro ejemplo es el órgano de la Escuela Nacional de Música, ahora Facultad. 20-80 es la aleación, y verán las flautas todas caídas de la parte del pie. Y ese es un problema que seguramente todos los órganos que restauró con esa aleación deben tener. Y entonces la manufactura de este órgano en general es muy buena. O sea, estaríamos hablando de La verdad, de escuchan alta el calidad. sonido de un órgano, de un organero se ve raro. experiencia, se ve un organero de experiencia. Por eso también se nos hace curioso que no supiéramos nada de él, ¿no? Que no es de los famosos de la época. Y está muy bien hecho, y vieron las fotografías de en qué estado estaba, pero seguramente por falta de mantenimiento, si en más de 100 años no se usó el órgano, pues se acumula mucho polvo. Luego, la verdad es que hay saqueos, aquí no hubo tanto. ¿Por qué faltaban 120 flautas? Eso no lo sabemos. Si intervinieron o les gustaron para poner de fachadas o para los pioneros. Eso no sabemos qué lo hicieron. Muchas veces en la actualidad hemos visto que usan los órganos como andamios cuando están arreglando las bóvedas, cuando hay trabajo de albañilería. El órgano lo ven como una mesa y lo usan como andamio. De hecho, en Oaxaca hay un órgano Castro allá en Tepelmeme. Me informan que lo están usando igual como andamios porque están arreglando el templo. Entonces, y es otro órgano Castro, tal vez de los últimos que se hicieron en el siglo XIX. Está completo, no le falta nada. Tiene nidos de pájaros y demás, pero está completo. O sea, la gente de ahí lo ha cuidado, aunque no dejan subir ahí ni al aire. Pero está bastante bien. Y aquí en Tepoztlán pues creo que no ha sido el caso, porque sí se ve que metieron mano, y a veces es mano de gente que se sube a jugar, que se mete al órgano, que se llevan un recuerdito, que pisaron flautas donde no son, que eso sucede casi siempre cuando hay albañiles que ven que son flautas de metal y dicen, sí aguantan, y de ahí amarran alambres, cables y demás, y pues resulta que el plomo es muy suave, muy maleable. Pues, muchas gracias. Gracias.